Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla. Si tenéis a Libra como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Libra con 3 barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de abril, casi mayo y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, dinero, economía, un trabajo, la familia, viajes, a través de las cartas y el tarot, vamos a saber qué os depara para vosotros en todos los sentidos. Con mi baraja de mensajes y 110 cartas para saber lo que siente esa persona especial en la que estás pensando, hay muchas palabras exactas y mensajes para ti y esta baraja es muy adivinatoria. Un día recordaréis qué era lo que pensaba esa persona que tanto amáis, que para algunos puede ser una pareja que esté en la actualidad, en una distancia, país extranjero, para otros un amor platónico, alma, llama gemela o alguien a quien amáis desde hace años. Y con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas vamos a empezar esta lectura. Sé que muchos Libra veis números maestros como el 333, el 1122, es porque vuestros guías os animan a que empecéis nuevos proyectos, que confiéis en el amor. Sabremos todo lo que siente esta persona, qué ocurrirá entre vosotros dos y sobre todo, qué haréis para estar en unión, porque es posible. Amigos, Libra, quiero recordaros que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar las primeras iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis o que queréis que entre en vuestra vida, porque algunos me decís que queréis un nuevo comienzo y eso estará bien y correcto para vosotros. Libra en el amor. ¿Quién es esta persona que está pensando en ti? Libra, estas iniciales. Libra, estas iniciales para vosotros son estas y algunas han saltado por sí solas. Tú y yo juntos hasta la eternidad con nuestro pacto de amor de almas y llamas gemelas cada vez que tengo la P. Un 6 de copas, algunos os conocisteis desde hace años o en la infancia. La R, yo te regalaría muchas rosas para mi rey y mi reina. Forma parte de mi imperio. Ten fe en las estrellas como este 33. Gracias por haber cuidado de mí. Quiero estrechar tus manos y darte una alianza. Es una persona que tú conoces muy bien, Libra, o que podría estar cerca de ti y hasta en tus sueños, porque has imaginado a una persona físicamente, cómo te trataba y te quería con estas iniciales. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana que quiero que os den vuestros guías. Libra. Libra en el amor. ¿Quién piensa en ti? Y este número va a ser, amigos, el número 1. El 1 corresponde al arcano mayor del mago, Virgo, Géminis, planeta Mercurio. Hay noticias muy interesantes, ciclos nuevos que empezar con el número 1, que también es un as de bastos, as de copas, un interesante comienzo o reconciliación entre vosotros, y quiero que soñéis con la inicial de la S, porque desde vuestra mente y la lemniscata, como representa el mago, vais a hacer posibles vuestros sueños. Imaginad que ya estáis viviendo y hasta casándoos con esta persona y vuestro comienzo con el número 1. Y el 1 es el 1111, las llamas gemelas. ¿Algunos lo sois? Decídmelo en estos comentarios. Gracias, amigos, por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes tan cariñosos. Siempre os escucho, leo y respondo cuando puedo. Os quiero, llevo vuestros nicks, historias en mi corazón. Gracias a los que estáis aquí desde el comienzo, a los que habéis llegado, bienvenidos todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Libra. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Se acerca a alguien para ti visible con el número 1 y el 1111. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana? Ghosting.
Algunos no tenéis noticias de la persona que más amáis, o pudo haber un rechazo, un alejamiento, pero palabras que no se han dicho en este tiempo. Quiero que no sintáis que estáis lejos de la persona que amáis, porque alguien va a levantar estas telas como un fantasma y va a reaparecer en tu vida. Quiero que estés alegre y sonriendo de lo que tú te mereces. Comenzamos con ghosting. ¿Qué más nos tiene que decir? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana? Voy a darte declaraciones. Las rosas con las iniciales que habían salido. Amigos, para vosotros puede ser una persona, un confidente, un padre o madre de familia, alguien que os ama mucho y que ha estado en secreto con estas dos cartas. No quiere sentirse vulnerable, ni expresar tanto amor aunque lo tenga. Soy el Rey de Copas, Escorpio. En su vida sí que ha habido situaciones difíciles y se ha responsabilizado del mundo material, pero sigue estando, aunque siga trabajando mucho, pendiente de ti. Tengo un estetoscopio, alguna vez he escuchado tu corazón y me ha encantado oír tus latidos. Voy a declararte no solamente cuánto te amo, sino que vuelvo a tu vida para estar en un hogar, tú y yo juntos, y tengo compasión por ti. Te amo y no he tocado demasiado el agua, pensando que podría arrastrarme con esta corriente y de tanto amor que tengo por ti, porque tengo obligaciones y no quiero que los demás las descubran. Es una persona que para vosotros es hasta secreta, amigos, con el Rey de Copas. Alguien se ocupa de ti y de la familia, que es lo que más le importa en este mundo. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Libra, ¿qué le depara? Veamos qué más hay noticias para vosotros muy rápidamente con el 8 de bastos. Tu amor con este Rey de Copas, que también es creativo, artístico. Puede ser una persona que se ocupe de los demás como un gran sanador, que cuide y que los recupere, porque el Rey de Copas simboliza a un médico o a una doctora. Voy y estoy instalándome en tu mente con el 8 de bastos, cruzando mis propios desafíos. No te voy a dejar en blanco como esa carta y voy a llegar con noticias y mensajes para ti, mi reina. Ya está, con rosas y declaraciones en estos 8 bastos. Hay mucha creatividad y arte entre vosotros. Os gustan las cosas hermosas de la vida, Libra. Algo se pone en movimiento con estos mensajes y los 8 bastos para daros esperanza y para que vosotros iniciéis algún proyecto en vuestro trabajo donde haya mucha arte. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Libra, algo están haciendo entre vosotros. Tú estás recibiendo mensajes telepáticos como esta chica y toda esa energía que os rodea. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Yo soy la tierra, vengo a entregarte un compromiso material hasta una boda y una luna de miel. Amigos, en la base de la baraja, ¿habéis corrido e insistido alguna vez por estar con esta persona y junto a él con la carta del cazador como un alma o llama gemela? Vais a dejar de hacerlo porque esta persona viene para entregarte todo lo que él quiere o ella de la vida, con la tierra hasta pentáculos, y no quiero que corráis más porque llega y con mucha tempestad, un huracán de verdad y también de pasión con el 8 de bastos. Te miro y estoy impresionado con los cambios que has hecho en tu vida y esta carta de la muerte hermosa, que para mí sí que significa una gran reina o rey que sois vosotros. Soy Escorpio, te miro de frente, has cambiado mucho, Libra. Tus cambios en la vida le han impresionado, no solamente a nivel físico, sino en tus emprendimientos, trabajo, cómo te proyectas al mundo y lo material y sensato que eres. Le das mucho balance con el as de pentáculos y esto es lo que quiere hacer, vivir una luna de miel. Las mariposas que tanto veis no solamente significan reinvención con Escorpio, sino noticias que vais a recibir, no solamente de esta persona, alguien más os mira, pueden ser amistades, un amigo en secreto o amiga que os quiera, y os puede invitar hasta salir. Demasiados ojos están puestos en vosotros con esta carta de la muerte hermosa y con los cambios que llegan repentinos. El número 13. Y voy a colocar Escorpio en esta carta, que es como tu Rey de Copas. Amor, esto es lo que deseo ofrecerte. Podrías volver conmigo a abrazarme sobre estas hojas que cayeron en los otoños e inviernos. Algunos habéis tenido alguna crisis o separación durante estas estaciones del año. Pero amor, podemos recoger
nuestro amor sembrado desde hace años incluso, y también los brotes verdes, las hojas que caen sobre nosotros y que estamos mirando en esta primavera y verano. Podríamos disfrutar de nuestro enlace matrimonio, de vivir juntos apasionadamente y de disfrutar también de las cosas de la vida que tú has plantado, porque Libra, vas a tener muchos proyectos interesantes en lo económico y si es a través de un trabajo, monedas que llegan hacia ti con este gran as. Tauro, Virgo y Capricornio, y una luna de miel que hay por conquistarte. Una persona que viene a seducirte. Es alguien muy honrado, honrada, honesta, que quiere hacerlo material, pisando tierra. Voy a colocar todos los signos de tierra en esta carta hermosa porque va a haber para vosotros renacimientos en grandes relaciones. Una persona que os he dicho que cuida de los demás y quiere hacerlo contigo, besarte, abrazarte. Hagamos viajes, amor. Nos comprometemos, te pongo un anillo en tu dedo, eso es lo que desea. Libra. Veamos qué más nos tiene que decir. Conexión. En algunos momentos no habla. Con un rey de espadas, Acuario. ¿Qué quiere decirle esta persona Libra desde su corazón, ego? Y yo siento que hay un mensaje. Mirad, cuántas cartas han saltado, amigos. Me voy a quedar con esta atracción. En la base de la baraja, pasado. Te echo de menos, amor. Todo lo que tú representas, tu voz, tu cuerpo, todo lo que puedo conseguir contigo, hasta financieramente. Hacéis un gran equipo. Pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo, como no te dije, lo mucho que te quería. ¿Recordáis la carta de ghosting? En ese atrás, en ese mismo instante donde estuvimos tú y yo, sentados o levantados, bailando o hablando, esta persona viene a por ti. Atracción, definitivamente es lo que estás pensando. Paje de bastos, Aries, Libra y Sagitario. Tengo ganas de ti a todas horas, como un despertar sensual infinito. He intentado buscar otras personas que pudieran ser compatibles conmigo, pero solo en ti encuentro esta grandeza y este impulso sensual y romántico. Piensa en hacer viajes y en trasladarse a otro lugar o abrazar para ti un nuevo hogar. Ego. Sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Una persona también ambiciosa con esta carta de la tierra. Voy a colocar Leo porque sabe que tiene que disputarse a otras personas que quieren estar contigo. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. He tenido que llevar conmigo, amor, con este rey de espadas, muchas obligaciones, como el rey de copas. Me he tenido que hacer cargo de mi familia. Posiblemente se haya separado, divorciado, tenga hijos. Para algunos será una persona completamente joven porque puede serlo, de 20 años. Para otros 50, 60, 70, alguien adulto que ha experimentado crecimiento en su vida y que tiene heridas de ese pasado por no poder abrazarte como quería hacerlo entonces. He batallado demasiado y te pienso mentalmente siempre. Quiero hacerlo posible, amor. ¿Te acuerdas tú de mí? Es lo que quiere decirte. Y voy a colocar Acuario en esta hermosa carta y Aries, Leo y Sagitario en el paje de bastos. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Libra. Libra, ¿qué es lo que le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Libra. 2 de pentáculos y hablo de Capricornio. Una persona que cuando te pudo conocer su cabeza estaba hecho un lío. Trabajaba demasiado. Os he dicho que era ambiciosa. No solamente por el rey de copas. Tú y yo, amor, estamos ligados a un destino divino. Con esta lemniscata que también se encuentra en la carta del mago, en el número 1. Quiero dejar de trabajar tanto, de agobiarme, de pensar y que mi vida esté en equilibrio. Perdóname por las promesas que no te cumplí con este número 2. Dejad que el destino os abra vías para encontraros de nuevo, porque tal vez tuvo inseguridades, miedo, estaba reflejándose hasta en su persona físicamente y también vais a alcanzar con este 2 vuestras bendiciones. Estando juntos, no sopesando tanto el trabajo, los lugares en los que vivíais, si había diferencias de edades con este 2 de pentáculos. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de abril y próximos 3 meses? Libra, ¿qué más está pensando esta persona? Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? Y yo voy a extender la baraja y a sacar una carta intuitivamente para vosotros. Libra,
esta persona especial que está sintiendo y pensando. Libra, y esta carta va a ser esta, amigos míos, la carta de la muerte que se repite. Mirad quién os está alumbrando, esta persona que os quiere, porque en esta carta tiene muchas referencias. Arcano mayor número 13. Nuestros nuevos tiempos con Escorpio y Plutón van a dar lugar a un gran brillo en nuestra relación. ¿Tú creías, amor, que cuando estabas soñando o abajo, tal vez andando sobre las aceras o trabajando, yo no estaba contigo? Soy un espantapájaros y tengo para ti muchas noticias que sí te van a sorprender porque estoy sobre ti y voy a alumbrarte y a darte unos nuevos pasos para que tú y yo estemos juntos. Guíate por esta carta porque es fantástica. Yo he visto mucho el número 13 y siempre te cambios en vuestras relaciones y finanzas las vais a tener y van a ser positivas. Esta carta hermosísima de alguien que está sobre tus farolas. Libra, tú te asomas a tu balcón o a la calle y ves alguna o plantas, árboles, más personas que están en estas aceras tuyas, pues desde tu domicilio, tu alma, tu llama gemela, te está mirando. Y voy a darle la vuelta porque tenemos en la base de la baraja unos comienzos extraordinarios para vosotros. El mundo. Arcano mayor número 21 con las noticias, comunicaciones desde otros lugares del mundo, extranjeros. En algunos momentos, amor, sí he sido como un pingüino y me he aislado en los árticos y no he dicho nada, pero ahora exploto con la intensidad de Aries, Leo y Sagitario como el paje de bastos para decirte cuánto te quiero y que quiero ascender espiritualmente y estar contigo en una unión sagrada como el 3 de Pentáculos, que es Capricornio, también para vosotros. Me hace reír, sonreír, feliz, amor. Tengo una dedicación, un sobre, una carta que como un cartero voy a entregarte en tu hogar, en tu domicilio. Algunos vais a recibir noticias de esta persona y va a aparcar su coche o va a llegar hasta ti andando hasta la puerta de tu casa y podemos construir un nuevo lugar para vivir tú y yo juntos. Los viajes que nos esperan con la luz del sol y Acuario en el loco, Urano, trayendo todas las noticias que son inesperadas para estar juntos tú y yo en nuestro sofá. El 9 de copas, Piscis, porque amor, sigo soñando contigo y coleccionando muchas latas, bebidas. Esta persona tiene muchísimos libros, estanterías rellenas que pueden ser de licores y de comida. Es un glotón o una glotona y le encanta estar almorzando, cenando con personas contigo, viendo la televisión, algunas series, leyendo, pero sobre todo, amor, ¿por qué no me abrazas y vuelves a mi sofá, a nuestra casa, como este 3 de Pentáculos? Los dos os sincronizáis y os lleváis muy bien hasta para trabajar juntos dentro del mismo trabajo, profesión. 9 de Pentáculos, 3 de Pentáculos y voy a colocar Capricornio en esta carta y Piscis en el 9 de copas, porque es una persona que te sueña. El 9 está relacionado con la luna. En Yesod, en el árbol de la vida, y con el arcángel San Gabriel tenéis visiones, sueños, intuiciones sobre lo que va a ocurrir. Escuchad a vuestro corazón. Este loco, este viaje eterno del mundo y de la vida. Colocaré Escorpio en la carta de la muerte y el 2 de Pentáculos. Lo que antes no pudimos vivir, amor, está entre nosotros. Yo soy el principio y no fin de los tiempos. Con Acuario, que también está en la carta del mundo, esta gran influencia y vuestro óvalo final. Voy a ir por ti, amor. Quiero que veas cómo estoy. Con mucha ilusión, como un niño, un adolescente, con ganas de que las estrellas fugaces sí que aparezcan desde los balcones en los que tú miras. Libra, vas a asomarte a tu balcón, a ver todo lo que hay durante las noches y días y comprenderás que la tierra sí que se puede abrir para ti con este comienzo, estando casada con una persona que es hasta misteriosa y que va a tener un ancla para clavarla en la tierra contigo y también saltar para cruzar algunos puentes. Algunos estáis distanciados por países, edades, lugares, etnias, creencias y sin embargo os acercáis el uno al otro, como en este trabajo espiritual del 3 de Pentáculos, que representa una iglesia. Te miro y te vuelvo a mirar, amor. Sé lo que estás haciendo, está siempre pendiente de ti y vais a conquistar, porque esta persona ya la tenéis completamente convencida y también os va a seducir de nuevo si ya la conocéis. El mundo con Capricornio, Acuario de nuevo, mirad qué imágenes con el sol y todos los proyectos que tenéis entre manos que van a ser exitosos, con monedas muy tangibles, tocando el dinero. Libra, ¿en qué piensas? ¿Cuáles son tus ideas brillantes? Porque sí va
tu persona y tú, atravesar el mundo entero con el loco y el mundo. Rápidamente vamos los dos a construir de nuevo una vida con etapas, paso por paso, pero estando juntos, amor. No quiero estar más separado de ti. Decidme en comentarios, Libra, quién es esta persona tan especial. Para algunos, con la carta del mundo y el número 0 que representa a Dios, sois almas, llamas gemelas, encontrándoos en esta carta con muchas bendiciones. Quiero que me digáis qué números veis. Si es el 1111, aparece en el 21, también en el 3, que son 3 unos, en el 9. Son señales para vosotros. Decidme todo lo que deseéis en comentarios y os responderé siempre que pueda. Disfrutad del mundo, de la vida, de lo que os ofrece. Nunca es tarde para estar con quien amamos y hasta casarnos. No importa ni siquiera la edad ni dónde viváis. Gracias a todos, envío desde aquí mis bendiciones, abrazos y que seáis muy felices. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Besos, abrazos, mucho cariño para todos y amigos, estoy muy feliz de que recibáis estas noticias y no os dejéis impresionar ni siquiera por esta carta de la muerte porque siempre es positiva. Gracias a todos y nos vemos en las siguientes lecturas. Libra.